El profe de inglés. Pero es así, es simple. Tú sacáis el porcentaje de cada barra. De ahí te mando un ejemplo. Ya, Me profe. puedo responder Cuando usted quiera, nomás le damos. Démosle nomás. Ya, entonces nos tiramos con la guía del tiro. Sí, pues. O ya sí. Vamos a geometría, chiquillos, así que atentos y preparados. Todas las consultas que se les vengan a la mente, háganlas. No se queden con dudas. Esta ya la habíamos hecho, ¿no? Habíamos hecho algunas preguntas porque como los chicos habían tenido preguntas, pero no sé si no la vimos completa. Nos faltaban algunas, por La ejemplo, de vimos acá completa. abajo. Eso No, lo habíamos hecho. creo que hasta aquí habíamos hecho justamente, hasta la 13. Nos faltaban las últimas. La primera la hicimos, la de la escala. Ah, no, la escala la habíamos dejado para el final porque como todavía no veíamos el concepto Sí, pero de razón, escala, yo creo que ya han escuchado el concepto. ahora podríamos hacerla, po. Sí, pues, démosle nomás. Yo la leo y tú haces el dibujito. Ya, pues, me parece excelente. Ya, chiquillos, vamos a partir, ¿ah? ¿Están todos listos? ¿Preparados? Mente abierta, lápiz en mano. Sí, sí. No haga la uno. Haga la uno. Ah, ya. Bien, vamos con la uno, po. En un mapa a escala se tiene que 1 centímetro en el mapa, a eso se refiere, corresponde a 25 kilómetros en la realidad. Entonces me están diciendo que una rayita de 1 centímetro en el mapa equivale a 25 kilómetros en la realidad. Si la distancia en el mapa entre dos ciudades es de 10,8 centímetros, ¿cuál es la distancia real entre esas dos ciudades? Casi todas estas preguntas, el Manuel dice la C, llegó con Tuti el Manuel, arrasando de los primeros ahí. Yo espero que ustedes no vean las respuestas que están en la última página, pues. Si no, no tienen. Claro. Se están engañando solos. Eh, pero yo me quedaría con la idea de que la regla de tres Eso. es potente, salva mucho. ¿Ah? Regla de tres. Entonces, en un lado de los datos que va a anotar el Carlos ahí, va a poner la medida que hay en el mapa y en el otro va a poner la medida que hay en la realidad, ¿no? Entonces, 1 centímetro en el mapa equivale a 25 kilómetros en la realidad. Quiere decir que la primera columna son metros, o sea, centímetros, perdón, y la segunda son kilómetros. Entonces a mí me dicen, si dos ciudades en el mapa están a 10,8 centímetros de distancia. 10,8 centímetros de distancia. ¿A qué distancia estarán en la realidad? Entonces no sabemos a qué distancia están, esa es la incógnita, y ahí queda la regla de tres, lista para resolverlo. Y con la calculadora eso sale
rapidito. X va a ser igual a 25 por 10,8. Dividido en 1. Vamos a la. Ya, ¿quién tiene la respuesta? Aquí hay varias, parece. Ya. C. Yo hago todos los químetros, dice el Chris. No hay a estar apretando las teclas de la calculadora con el ojo nomás, pues, Chris. No hay que Claro. estar los químetros. Yo me la jugué en un 25 por 10,8. ¿Por qué tú decís que te la jugaste, Manuel? No estás seguro. La Catherine, con toda seguridad, la sé, dice. Exacto, o sea, no estás seguro. Pero, ¿entendiste la regla de 3 que hizo el Carlos ahí? Sí, ya, entonces estamos al otro lado. Nada más que decir. Bien, entonces la respuesta es, de acuerdo a los cálculos, 270 kilómetros. Es la realidad. Esa es. Esos cálculos que hizo el Carlos ahí, ustedes no tienen necesidad de hacerlo en la prueba, po. Hay gente que lo hace porque necesita escribir en alguna parte y eso es bueno. O sea, ustedes la prueba la pueden rayar todo lo que quieran. Es bueno donde dejar registrado lo que uno está haciendo. Lo que importa es que ustedes no pueden dejar de marcar la alternativa. ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Ya vamos a la otra entonces. En Pero la la, otra claro, es triángulos antes, si me acuerdo. en las preguntas alternativas, chiquillos, no dan punto por el desarrollo. Solo vale la alternativa. Sí, pues. Por eso, en el peor de los casos, ustedes la pueden tirar a chunte. Y si la chuntan, bien por Así ustedes, pues. como dice el Carlos, Capena en U. Claro. Ese día se levantaron con el pie izquierdo. Ese es el pio bueno, vos, profe. Sí, el mejor, por eso dije izquierdo. Son Son 4 cuatro. alternativas. Las preguntas alternativas tienen 4 alternativas, Sí. una sola correcta. Se supone, a veces se equivocan y Ah, ponen. claro. Podría llegar a pasar. Eh, ya, justo saco la probabilidad, es un 25% de probabilidad de achuntarlo. Sí, pues. Ya veamos la 2, pues. Vamos pero esa la habíamos hecho. Sí, la 2 también la habíamos hecho. Sí, pues que eran Ah, dos. verdad. Tiene toda la razón. ¿Te acordáis que sacamos el perímetro? Sí, tiene toda la razón, profe. Ya, la de la pintura Esta igual. también la hicimos. Esa igual. Esta también la habíamos hecho. Esa también la hicimos. Esa Esa también. también. Esa igual. Y esa también. Esa estaba fácil. Esa también. Esa igual. Sí, pues. Esta también parece que la habíamos hecho. Sí. Bueno, esa era una. Y están repartidas equitativamente, claro. Así es. No, pues no necesariamente. O sea, lo que él dice que si del total de preguntas hay la misma cantidad de preguntas que la respuesta en la A, No, no es equitativo, eso la misma son. que hay en la B, no, pues. Esta clase sí, la clase donde resolvimos esto está grabada, así que búsquenla nomás, chiquillos. Estas partes están ya. Creo que hasta aquí habíamos llegado, profe, como por acá, Sí. como entre la 2 y la Pero 13, había una que eran dos postes, hasta ahí llegamos, ¿eh? hasta la de los 2 postes. Aquí está Ah, esa. ahí está, pues. Esa la hicimos, sí. Sí, entonces habría que partir de
De equipo, De la de de aquí, esa. de aquí. Ya pues. Ya, pues aquí hay una imagen y la información está ahí en el recuadro. Desde la imagen muestra un poste vertical de 3 metros que proyecta una sombra de 2 metros. Entonces ahí está el poste, a donde está la flechita que hizo Carlos. Está el poste, un poste verde vertical. ¿Qué significa vertical para ustedes, chiquillos? Que el poste sea vertical, ¿qué significa? De pie. Está hacia arriba o parado. Ya, De, ya, de arriba para abajo, me pero dice el Manuel. ¿qué más, En el ¿Qué eje más? Y, dicen en el chat. En el eje Y, dice el Chris. De arriba para Ah, abajo, ya. dice el Manuel. Pero uno puede estar parado, no necesariamente si uno está parado, está vertical. Eso no es cierto. Sobre todo con eso, tomándose esos té que se toma el Carlos. Ah, pucha, profe. La imagen que está dejando de mí. No, no, no. No, si es para dar un ejemplo, ¿no? De que no. Tampoco es falso en todo Siempre caso. uno tiene Ah, que- tampoco es mentira. Eso, bueno, ahí justo en el lápiz que puso el Carlos, hay un dato que se le da en el dibujo, que no está en el texto, no aparece ese dato como imagen, pero sí dice que el poste es vertical. Entonces, cuando el poste es vertical, están hablando de un poste que está derechito y que forma un ángulo recto con el suelo. Entonces ahí donde el Carlos hizo el círculo ahí, hay como una especie de cuadradito con rojo. Eso significa que el ángulo es recto, que es un ángulo 90 grados. Y si ustedes miran el árbol, con el suelo también tiene el mismo dato ahí. El mismo dato, quiere decir que los dos, tanto el poste como el árbol, están vertical y derechito, es decir, son paralelos, ¿se dan cuenta? Si ellos se prolongaran hacia arriba, nunca se van a cruzar. Entonces es un dato no menor. Ese símbolo que va a borrar ahí el Carlos es de un ángulo recto, de un ángulo 90 grados. Bien, por eso parecen escuadras los dos dibujos, porque tienen ángulo recto. Las escuadras tienen ángulo recto. Ya, pues entonces el poste mide 3 metros de alto y da una sombra de 2 metros. A la misma hora, esto pasa a la misma hora, si no a la misma hora no tiene gracia. Claro. Y en el mismo lugar. El árbol proyecta una sombra de 4,5 metros. Y me preguntan, o nos preguntan, la altura del árbol. ¿Qué altura tiene el árbol? Recordar. Los lados homólogos o correspondientes. Cuando los triángulos son semejantes, eso que está escribiendo el Carlos ahí es fundamental que ustedes lo manejen. Entonces, y aquí con mayor razón, porque la sombra es con la sombra, pues, chiquillos, y la altura es con la altura. Entonces, está súper clarito ahí. Que el lado AB, como es sombra, tendría que ser correspondiente con la sombra del árbol, que sería el lado de E.
Creo que en el chat hay algunas respuestas, profe. Sí, ahí vamos. Oh, pues está lleno de respuestas. Está lleno de respuestas. C dicen varios. ¿Cuáles son las alternativas? Ahí C dice el Chris. C dice el Manuel. Por lógica las sacó, por lógica. ¿Qué más da respuesta? No hay más respuestas. Eran ellos dos nomás que dieron respuesta. ¿Y qué dicen las mujeres? Que saquen la cara. Oye, están calladitas ahora. Y el otro Sí, día estaban, pero todas todas embaladas. maquinonas. Sí. Cuidado, no jueguen con fuego, bro. Esto Esto es es más más difícil, difícil. dice el Esther. No, nada que ver. Si hay que agarrarle Para el. mí, Hay que. para mí. Ella Ah, dice, especifica. Esto es más difícil para mí. Bien. Ah, no, se rió bien ahora. hay que agarrarle el ritmo nomás a este, ¿ah? Sí, pero Porque siempre es lo mismo. Siempre es la misma. siempre exactamente igual. Entonces, si Claro. ustedes logran identificar bien los triángulos, el triángulo del poste, yo no creo que tengan dificultad en identificarlo bien. A lo mejor tienen mayor dificultad en identificar el triángulo donde está el árbol, porque como tiene un extra ahí, un pedazo extra plomo, Ah, claro, este pedazo. entonces puede que ustedes estén ahí. Ese pedazo no corre ahí, ¿no? El triángulo está formado por la altura del árbol, la sombra del árbol y el ángulo de elevación que hay desde el suelo hasta la puntita del árbol. Eso, bueno. Ahí se ve mejor. Ya. Eso ayuda un poquito más a ver el triángulo. Y que es igual al otro triángulo en su forma, no en su tamaño. Aquí importa el tamaño. Sí, si no. Ya, pues entonces ahí la altura es con la altura, pues, Esther. La altura del poste es el lado CA. Es el poste mismo, pues. La altura del árbol es el árbol mismo, que es FD. Esos dos lados tú los tienes que juntar en la regla de tres. En una misma fracción, ¿viste? 3 es a X. Incluso lo que hace el Carlos es poner la medida del triángulo más pequeño, del lado CA, que es del triángulo más pequeño, lo pone en el numerador, y la medida del triángulo más grande lo pone en el denominador. Entonces al otro lado tiene que poner los datos. En CB yo no tengo datos y en FE tampoco tengo datos, así que no me sirven esos dos lados. No sé las medidas, pero sí sé la sombra del poste y la sombra del árbol. Entonces, como yo puse en la primera fracción la medida del triángulo chiquitito arriba, entonces acá tengo que poner la medida de la sombra chica, que sería 2. Y abajo tengo que poner la medida de la sombra grande, que sería 4,5. Y eso se resuelve así multiplicando cruzado. O sea, quedaría 3 por 4,5 y dividido por 2. Ahí. Y eso se hace en la calculadora. 3 por 4,5 dividido 2 les da C. Bien, Catherine. Eso es 27,4, que es 6,75 metros. Bien. Es harto grande el arbolito. Son un árbol de 7 metros, no es menos. Bien. Vamos a la otra. Excelente.
Y todos tenían C los que habían respondido, ¿no? C, C. Sí, muy bien. Alternativa C, yo no sé si tienen C. Vamos a la otra. Hay un niño ahí y él está mirando ahí cerquita del aeropuerto, cerquita de la pista, está mirando cómo despegan los aviones. Entonces, ahí dice en el texto, dice, en la siguiente imagen, un niño observa un avión que comienza su vuelo a baja altura. Ups, Va despegando recién perdón. el jet. Y el niño lo está mirando ahí. Entonces salen algunos datos en el dibujo, que sería la altura del niño, que mide 110 centímetros. La distancia, así como en la diagonal, desde la cabeza del niño hasta el suelo, son 300 centímetros. Ahí está, esa parte. Pero antes yo te quería hacer una pregunta. Bueno, ¿y la distancia que hay desde el avión hasta la cabeza del niño? Son 900 centímetros. ¿Estamos? Esos son los datos que nos dan la altura del niño, la distancia que hay desde la cabeza del niño hasta el suelo en diagonal y la distancia que hay desde la cabeza del niño hasta la punta del avión. Bien. Entonces, la pregunta es, ¿a qué altura se encuentra el avión? ¿Puedo hacer una pregunta? El Chris ya dio la respuesta. Ya. Y está en centímetros, bien, Chris. Que todos los datos que a ti te están entregando ahí están en centímetros. ¿Cuáles serían los triángulos que intervienen ahí en ese dibujo? Siempre tienen que haber dos triángulos, al menos. ¿Cuáles serían? Dígalo nomás, por el chat o dígalo en voz alta. ¿Hay alguna respuesta ya? ¿No? Vamos. Aquí hay que distinguir dos triángulos. Hay uno casi está marcado completo ya. Y además esos dos triángulos tienen que tener la misma forma, pero no el mismo tamaño. Del niño al piso, ahí hay un triángulo, pues como dice el manual, y de la cabeza del niño hacia la derecha y hacia arriba, ya. Distingamos los dos triángulos. ¿Cuál sería el triángulo chiquitito que dice el manual ahí? El triángulo que forma el niño. Ahí está encerradito. Entonces sería la altura del niño, que son 110, la distancia que hay desde la cabeza del niño hasta el suelo en diagonal, que son 300, y el otro pedacito que hay desde los pies del niño hasta la punta del... Ese sería 110 centímetros, y ese sería 300 centímetros. El otro no nos dan ese dato, ¿se dan cuenta? Generalmente nos dan dos datos. Eso también es una buena pista. Ya vamos al triángulo más grande entonces, po. El triángulo del avión sería este. Entonces estaría
eso, que sería lo que nos están pidiendo, porque es justo en la altura a que se encuentra el avión. Ese es X. Y el otro, ¿cuánto se... ¿Hasta dónde llega ese triángulo? ¿Me podéis mostrar en el dibujo hasta dónde llega? ¿Es la puntita de acá, el vértice inferior izquierdo? Ah, ya. O sea, el triángulo es bien grande. Sí. Está desde ese vértice donde encerró el Carlos con azul hasta el avión, baja al suelo y después el pedacito que hay desde... Ese es el piso. Y entonces, ¿cuánto mide el otro? ¿Cuánto mide desde el suelo hasta el avión en diagonal? El manual dice 1200. ¿Por qué 1200, Manuel? Porque serían los 900 que hay desde la cabeza del niño hasta el avión, más los 300 que hay desde la cabeza del niño hasta el suelo. Estuvo bien el manual, ¿no? Bien. Ahí tendríamos los 900 más los 300 son 1200. O sea, en el triángulo grande conocemos toda la diagonal, toda la hipotenusa que se llama en los triángulos rectángulos. Desde el suelo hasta el avión son 1200. Eso lo conocemos. Bien. Entonces, como les dije aquí, generalmente en estos problemas, uno es la altura. Entonces, la altura tiene que ir con la altura, ¿no? Entonces tendríamos ahí 110 o X, yo pondría, hagámoslo al revés para que vean que funciona. Si ustedes ponen, ahora, lo que el Carlos hizo ahí, puso primero la medida del triángulo grande, que es la X, ¿se dan cuenta? Y luego puso la medida del lado correspondiente a esa X, pero en el triángulo chico, que es 110. Entonces, cuando ponga el signo igual, al otro lado, lo que va a tener que poner en el numerador es la medida del triángulo grande primero arriba y después la del triángulo chico. Que en ese caso serían los 1200 que sacamos. Y partido por 300, que sería la diagonal del triángulo chiquitito. Y ahí estamos listos. Eso se calcula multiplicando 110 por 1200 y dividiendo por 300. 440 entonces. Con la calculadora. Y ahí les sale al tiro, chiquillos. Profe, una pregunta, ¿y por qué se usa el 300 y no el 100? ¿Por qué el 300 y no cuál? ¿Quién hizo la pregunta? La Caterina. El 900 dijo, ¿por qué se Ah, utilizaba el ¿por qué el 300 y no 900? Ya, 900? ya, 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 ya. Porque el 900 es el lado de algún triángulo. Estos datos que nosotros estamos poniendo aquí son datos de los triángulos que nosotros identificamos. Nosotros identificamos dos triángulos. El triángulo grande y el triángulo pequeñito. Y si tú te fijas ahí, el 900 no forma parte de ningún triángulo. No es el lado de ningún triángulo. Solo equivale a este pedacito nomás. Sí, pues, de hecho,
esa figura donde está el lado amarillo que dibujó el Carlos, y ustedes siguen el contorno de esa figura, llegan de la cabeza del niño hasta el avión, bajan, y después se vienen por el suelo y suben por la altura del niño. Eso no es un triángulo, es otra figura. Tiene 4 lados, ¿se dan cuenta? Por lo tanto, ahí no estás usando ningún lado de triángulo. Y para esto, para resolver estos problemas, tú tienes que usar el lado del triángulo, no de otra figura. ¿Echaron eso? Entonces el 900 a mí no me sirve porque no forma parte de los triángulos que identificamos. Tengo que usar todos los lados del triángulo, desde la punta hasta el suelo, que serían 1200. Por eso se usa ese 1200 y por eso se usa el 300, porque el 300 forma parte del triángulo chiquitito, es un lado del triángulo chiquitito. Ahí en el lado rojo donde está el lápiz del Carlos se nota clarito. O sea, al menos nosotros lo notamos clarito, chiquillos. No. Pero el 300 forma parte del triángulo chico. Es un lado completo. El 900 es otra figura, no es un triángulo. Ya, pues, ¿cuánto salió eso? Entonces, 440. 440. Y alternativa correcta es 440 centímetros. Eso, perdón. Ojo, 440 centímetros. centímetros. ¿Cuántos metros serían esos, chiquillos? 4,4 metros. Bien. O sea, estaba recién despegando el avión, ¿se dan cuenta? Estaba ahí nomás, a 4 metros de altura. 4 metros y medio. O sea, la B. Así nomás, Manuel, la B. Muy bien. Ese, igual yo les voy a decir, porque yo tengo la impresión, este es un problema que mandaron desde el Ministerio de Educación, con ese dibujo, así, con esa foto. Y yo tengo la impresión que está mal tomada la altura del avión ahí, porque si ustedes se fijan, la altura del avión cae casi en los pies del niño, al ladito. Y el avión va por la pista que se ve mucho más allá. Entonces, ese es un dibujo que está mal hecho. Hay que responderlo porque es parte de las preguntas que ellos ponen. Pero si ustedes se fijan bien, ese avión tiene que uno medirlo respecto de la pista, pues si él se va despegando de la pista, va derechito por la pista. Como la perspectiva. Sí. No hay perspectiva en el triángulo. Pero ya lo hicimos, ¿ah? Es 440 la respuesta correcta. Ah, está buena. ¿Y esta? ¿La hicimos la otra vez? No. No, no la hicimos. Ya, pero ese celeste se supone que es un río. Esta pregunta, chiquillos y chiquillas, yo al menos la he visto 3 años seguidos en la prueba. 3 años seguidos en la prueba. Ese celeste se supone que es un río y ese contorno así medio curvo son las orillas del río. Y ahí se ven unos triángulos. Entonces el enunciado dice, en el punto C,
se encuentra una persona. Ahí le dice los brazos. No tenía brazos. A 22 metros de la persona se encuentra una roca. Entonces, si nosotros miramos ahí, hay una roca, en el punto D hay una roca, que está a 22 metros desde donde está la persona hasta la roca. Ahí esa roca negrita. Bien. Después, a 11 metros de la roca hay un árbol. Entonces ahí está el árbol y desde la roca hasta el árbol hay 11 metros. Ahí está indicado. Ese árbol está a 14 metros del río. El árbol está a 14 metros del río. Allá está. No, desde más abajo es... Porque ahí estáis considerando la altura de la persona, ¿no? Ah, ya, ya. Desde los pies. Sí, sí, sí. Que era referencial, pero bueno. Ah, le sacaste la peluca. Oh, Hasta ahí. Ya, pues, y después dice, considerando todos esos datos que están ahí, ¿cuántos metros de largo mide el puente BE? Ese como escalera que hay es un puente. Mira, ahí va a hacer el dibujo el Carlos al ladito. Bueno, buena. ¿Estás experto, Carlos? estaba practicando. Ah, Sí, pero mira, con qué rapidez. ¿Ah? ahí. Y preguntan por el puente. Ahí están los dos triángulos. Incluso hay letras ahí porque dice BEDAE, ¿ya? Que nos podrían servir para identificar los lados de los triángulos. B, E, C, E, D, perdón, A, E. Ahí está. Entonces tenemos dos triángulos ahí. Al menos yo veo dos triángulos. Uno que sería el triangulito chico. ¿Cuál sería el triángulo chico? AED, dice el manual. AED sería el triángulo chico. ¿Están de acuerdo? Ahí hay un triángulo chico. AED. Bien. Y otro que sería el triángulo grande. ¿Cuál sería el triángulo grande? ABC, dice el manual. ABC. Entonces tendríamos el triángulo chico que está en rojo ahí. Y el triángulo grande que está en verde. Y tienen la misma forma, si ustedes se dan cuenta, tienen la misma forma, pero uno es más chiquitito y el otro es más grande. Y tenemos datos. En el triángulo chico tenemos dos lados. Conocemos dos lados del triángulo chico. El 11 y el 14. Y no conocemos el que está abajo ahí. ¿Bien? Y en el triángulo grande también tenemos dos datos, dos lados. Tenemos el lado AC, AC. Yo tengo que considerarlo completo ese porque el lado del triángulo grande, AC, por lo tanto AC me diría
33. Ojalá no lo escuche Piñera, porque si no va a andar con el papelito ahí. Claro. Estamos bien los 33. Y en el otro lado, el lado AB, ¿cuánto me diría? El lado AB, ¿cuánto me diría? Si yo digo 14, ¿estaría bien? Si yo digo que AB mide 14, pero 14 no es, dice el Manuel. No es 14, porque el 14 llega hasta la E nomás, po, hasta la orilla del río. Entonces, ¿cuánto sería el lado AB? ¿A alguien se le ocurre? 28. ¿Por qué 28? A ver. Ya mire, yo lo hice así, puse Diga cómo lo hizo y ahí lo analizamos. con la regla de 3, 22 Bien. sobre 11 y x sobre 14. 22 por 14 dividido en 11 me dio 28. Te dio 28. Ya. Según yo lo que me dio, el puente mide 28 centímetros. No, metros, perdón. 28 metros, ya. Bien. La Gabriela siempre expresa bien sus ideas. A mí me quedó clarito lo que ella dice. Ujú. Incluso ella está pensando, cuando hace esa regla de 3, si ustedes se fijan, uno es 11 y el otro es 22. O sea, el lado DC es el doble del lado AD. Es ese trazo, digamos. El trazo DC vale 22 y el trazo AD vale 11. Quiere decir que este de acá es el doble del... Entonces ella pensó lo mismo en el otro lado. Dice, como AE vale 14, este otro tiene que valer el doble. Po. El doble de 14, ¿cuánto sería? 28. Y llegó al tiro a la respuesta. Yo creo que usted tiene razón, Gabriela. Esa es una manera de hacerlo. Esa es una manera de verlo. La Gabriela lo miró así y le salió rápido y fácil. Otra es mirar los triángulos, como lo veníamos haciendo desde antes. Entonces yo tengo que tomar el lado del triángulo grande con el lado del triángulo chico. Ahí podríamos hacer la regla de 3 con el Carlos. Ajá. ¿Cuál vaya a poner arriba? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Qué medida vas a poner arriba? ¿La del triángulo chico o la del triángulo La que usted grande? me diga. No, da lo mismo, si nosotros sabemos que va a resultar igual. La del triángulo grande, pongamos arriba. Ya, pongamos el triángulo grande. Entonces, si tomamos el lado que conocemos, el lado que conocemos del triángulo grande sería el AC, que vale 33, ¿sí o no? Sí. Y eso tendría que estar partido por el lado correspondiente, pero en el triángulo chico. ¿Cuál sería el lado correspondiente a AC en el triángulo chico? El 11, dice el manual, dice sería 11, que sería AD. O sea, ahí tendríamos 33 partido por 11. ¿Estamos de acuerdo? Vamos al otro lado ahora, donde están las otras medidas que nos dieron. Entonces arriba tenemos que poner la medida del triángulo grande. ¿Cuál sería la medida del triángulo grande? Desde A hasta B. Pero de A hasta E vale 14. Más este otro pedacito que está acá que no lo conocemos. Entonces sería de A hasta B sería
14 más X. Ese es el que tenemos que poner acá, entonces. Sería 14 más X partido por la medida del triángulo chico, que en ese caso sería eso de ahí, 14. Y ahora hay que hacer lo mismo que hemos venido haciendo, multiplicar cruzado. El 33 por el 14 nos va a resultar al tiro rápido y fácil. Pero cuando yo multiplico 11 por X más 14, ya es más difícil. Vamos a seguir los pasos al Carlos ahí. Voy a escribir mejor porque se vio medio feo. Ahí lo esperamos nosotros, no se preocupen. Ya, ahí. Entonces yo lo voy a hacer como, 33 por 14. como lo deberían serían hacer ustedes. Eso, 33 por 14. Oh, 862. Bien. sigo acá arriba. Ya, aquí, ¿cómo sería esta parte, chiquillos? Tengo una multiplicación, pero hay un paréntesis ahí. Ahora, ahí El dicen en el CRIS chat. dice primero 11 por X. 11X. Ya, 11x. 11X dice. Y después, más, te está dictando el CRIS, Sí, ahí lo vi. más 154. Eso. Acuérdense que cuando hay un paréntesis y un número que lo multiplica afuera, el numerito multiplica a cada término del paréntesis. Al primero, 11 por x, que sería 11x, y el segundo, 11 por 14, que según nos dice el Cris, da 154. Entonces lo vamos a probar para que ustedes lo vean. 11 por 14, ahí está, 154. ¿Y qué pasa con el 154? O sea, igual estaba bien yo, sumando 11 más 22. Dice el Manuel. Ya. Aquí el 154 pasa restando, ¿cierto? Eso, bien, Cris. Pasa restando, dice el Cris. Igual 11X. 11 Y el 11 pasa dividiendo. dividiendo. Se me acabó la hoja. Pero eso háganlo en la calculadora, ¿o chiquillos? 462 menos 154. Igual dividido en 11. 28, mira, Gabriela, tenías razón, ¿o no? Y te salió súper rápido, tío. Eso es porque hay una percepción visual del dibujo, ¿no? $28, eso es, Manuel. Así es. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? La Esther está calladita. Está concentrada, yo creo. Bien. O sea, igual está bien, yo sumando 11 a 22. Es un poco más difícil que de la forma que lo
dice la Gabriela. La Gabriela, mira lo que dice el manual, Gabriela. Pero se pone un poco más difícil que de la forma que lo dice la Gabriela. Claro. Es que así como lo hizo la Gabriela, no necesitan ni siquiera hacer cálculos casi. Porque si el 11 es la mitad del 22, el 14 es la mitad del otro, pues, entonces el otro, ¿cuánto es al tiro? Claro. El único problema que podría llegar a ocurrir en algún momento con algo similar es que los números no sean el doble o el triple así perfecto, sino que sea, Que no sea, sí. claro, que sea como Tendría que 2,3 ser veces. Claro. Pero si les sale así perfecto, así como que les calza justo que el doble, el triple, así se hace rapidito. O el cuádruple, el quíntuple, si es por un número entero, digamos que se amplifica. Sí, pues hay unos aquí en la prueba, son casi todos así de este tipo, que unos son el doble o el triple. Entonces son fáciles de detectar y de calcular rápidamente. Eso. Ya, pues vamos al otro. Ya. Si es que queda. Me dio la impresión que se acabaron. Sí, parece que ese era el último. Era el último. Sí, pero podemos ver la otra, pues, ¿no? La nuevita, ya, pues. Esther, profe, en el ensayo del Mineduc sale uno que yo no lo pude hacer. Ya, pues, y dígalo, pues. ¿Lo tiene ahí a mano? Y es parecido a este. Sí, es parecido, profe, lo tengo acá, pero pucha, yo no soy buena explicando los datos. Pero léalo tal usted cual, puede pues. abrir la página del Mineduc ahí, y donde sale el ensayo en la número 2, que Ya yo el ves. otro día traté de Pero eso hacerlo y no ya, pude, esos no pude. ensayos son antiguos ya. Bien, pero es bueno hacer lo que dice la... Mira que bueno lo que... Ese es un dato no menor. De hecho, es parecido, es Todo un no puede río. ingresar a la página del Mineduc. Ahí está ingresando el Carlos. Ahí lo busca. Ahí está ingresando. Ustedes están en la modalidad, tienen que ir a la modalidad flexible, que sería ahí. Ahí aprietan y se despliega esa columna de información. No era eso, material de apoyo a la examinación. Materiales de apoyo. Temario, bla, 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 bla. Sitio web para apoyar, cálculo, ciencia. ¿No de arriba están? No de arriba. Dale, baja. Lo tengo que Ahí están. Preguntas de preguntas de ejemplo. ejemplo. Claro. Ahí está, estos son los ensayos. Segundo nivel. Cálculo y representación del Entonces espacio. ustedes van Pero más abajo, Aquí. profe, ahí donde a dice segundo nivel. educación media, que estaría ahí, ejemplos de preguntas. Y ahí, miren, ¿se dan cuenta? A ver, vamos comparando, miren. Vamos comparando, esta la habíamos hecho, ¿no? Mira, es casi. Parecida. La hicimos con el árbol, ¿no? Claro, pero tienen que pensar que es la misma pregunta. Claro, pusieron otra imagen, cambiaron los números, pero la pregunta es lo mismo. Apunta a lo Yo no mismo. me acuerdo cómo se hace esa, profe. Chu. Perdón, mi... Ah. Igual como lo hicimos recién, pues con la regla de 3. Toma la altura de esta imagen y la compara con la altura de esta. Después Que toma no el está. ancho de esta y el ancho de esta. Y ahí hace la regla de 3. Pero es que ahí no te preguntan la Preguntó altura. la razón. Solo la razón. Vamos viendo esta, pues. Vamos haciéndola, pues. Hagámosla esa, pues, hagamos esa prueba. Bueno, ahí es evidente, pues, hay dos fotos. La imagen pequeña es una reducción a escala de la imagen mayor. Quiere decir que la original ahí es la grande, pues. Y te dan algunas medidas de esa foto. Y en la reducción, que está al ladito,
te dan también, pero te dan una sola medida. Entonces lo que ustedes tienen que buscar ahí, como muestra el Carlos ahí. Eso es clave porque la pregunta, si ustedes la leen, tiene un orden en que se presentan las fotografías. ¿Ya? Claro. Está clarito. ¿Cuál va primero? ¿Cuál va después? O sea, ¿cómo la sé? No se descartan, dijo. Ah, se descartan. Ya. No sé ¿Por nada. por qué Ah. la descartaría? Y a la B. Ya, buena la que hizo el Manuel. Sí, como. Buena pregunta, o porque lo dijo como pregunta, o no. Pero claro, de mayor a menor, porque va de la original a la reducción. Claro, aquí dice de mayor a menor, pues ya está dando un número menor a uno mayor, pues así que lo mismo está. ¿Se dan cuenta? Ahí Manuel ya tiene 50 y 50 de la chuntarle si la tira a la chunta. Sí, pues ya le subió al tiro la probabilidad, pues de un 25 que tenía al principio. Claro. La B dice la Esther. Veamos, pues vean. Cuando, acuérdense que la razón se refiere a una división. Y es básicamente lo que va a quedar en un lado. Acuérdense que la regla de 3, nosotros ¿cierto? Hacemos por ejemplo, el alto de una partido en el alto de otra. Y esto es igual, por ejemplo, al ancho de una partido en el ancho de la otra. Las dos son divisiones, y como valen lo mismo, cualquiera de ellas es la razón de semejanza. Así que hay que hacer una de estas dos divisiones. Y aquí los únicos datos que nos dan en las dos fotos son el ancho, por cierto. Entonces hacemos esa división y esa es la razón de Esperamos un cachito, Carlos. semejanza. Sí, váyanos, profe. Esa es la razón de semejanza. Po. Y como nos dicen de mayor a menor, tenemos que poner el mayor arriba y el menor abajo. O si lo escribimos como división hacia el lado, sería 24 Tranquilo, porque estamos haciendo dividido en 18. le pedí permiso. Y ahora, como no aparece esta respuesta como tal, significa que hay que... Ah, ¿ya? Claro, aquí no era necesaria la regla de 3, pues, porque como no nos preguntan por el ladito que falta, pero si fuera el ladito que falta, sería como complementar esta razón de semejanza. Y aquí significa que hay que simplificar nomás, pues, chiquillos. ¿Ya? Entonces, aquí se puede ver, se divide, por ejemplo, por 4, Ya, y 24 en 4 ya, bien. da... Perdón, no es 4, es 6. Ya, bien. 6, En 6. Se simplifica entre 6, ¿cierto? Y 24 dividido en 6 da 4, 4. Y 18 dividido en 6 2. da 3, ¿cierto? Entonces 4 es a 3. Que se escribe hacia el ladito también así, ¿por cierto? Ahí. Eso. 18, 6, 4 y 3. Ya. 4 tercios. Profe, no entendí de dónde sacó ese 6. Ese es para simplificar. Es porque tanto el numerador como el denominador son divisibles por 6. Como no aparece la respuesta 24 18avos, o 24 es a 18, significa que la tengo que simplificar para que se achiquen los numeritos. Y lo que tengo que hacer es ir dividiendo tanto el número de arriba como el número de abajo por el mismo número, para que se mantenga la equivalencia. Y aquí hacerlo por el más rápido sería hacerlo por 6. Ahora, si a mí me cuesta, tengo que ir buscando numeritos más chicos.
Por ejemplo, ¿qué número divide tanto al 24 como al 18? Aparte del 6 que vimos recién. ¿Por cuál número yo los puedo dividir los dos? 8. Por 2, dice el Chris. Ya, por ejemplo, 2 es fácil, ¿cierto? Porque como son los dos un número par, lo podemos hacer por 2. Entonces dividimos por 2 cada uno de ellos. ¿Qué nos queda? Arriba, 24 dividido en 2, 12, y 18 dividido en 2, 9. ¿Esta respuesta aparece? Tampoco. Entonces tengo que seguir haciéndolo. Vuelvo a dividir por un mismo numerito arriba y un mismo numerito abajo. ¿Qué numerito podría ahora? Un número que los divide a los dos. Ahora no me sirve el 2 porque el de arriba es par, pero el de abajo no es par. El 3 dice el Chris. Entonces dividimos por 3. ¿Cuántos 12 dividido en 3? 4. 4. ¿Y 9 dividido en 3? 3. Y me llega 4 tercios. ¿Y esa respuesta sí aparece? Sí. Ahí está, 4 tercios. Ahora, si yo lo hago claro, si yo lo hago de una pura pasada, lo puedo dividir los 2 por 6 al tiro, pues llego al tiro a la respuesta. Pero también lo pueden ir haciendo así como por partes, como lo hicimos recién. Profe, yo lo hice 24 dividido por 18 y da al tiro el resultado en la calculadora. Pues, para no Claro. complicarse tanto. Lo que pasa es que hay calculadoras que no entregan la fracción como reducida. Por ejemplo, en esta que yo tengo acá, si pongo 24 dividido en 18, me muestra primero acá el resultado de la fracción más chiquitita que se puede obtener, simplificada ya, que es 4 tercios. Pero hay gente que no le aparece así, pues, sino que le aparece la respuesta como decimal. Ah, claro, sí. Entonces ahí podría haber una complicación. Pero si a usted le aparece como decimal, lo que podrían hacer es probar cuál de estas que está acá da el mismo número. Da lo mismo. 1,33. Entonces aquí yo podría, por ejemplo, probar, ya habíamos descartado la A y la C, pruebo la D. Entonces hago 7 dividido en 6. Y si la hago, me da 1,166. No es igual, pues. Entonces busco la otra que dijimos recién. 4 dividido en 3. ¿Ya? Y esa sí da 1,33. Así que esa es la correcta. También se puede hacer así. Recuerda, ahí en la calculadora da harta alternativa y posibilidades. Pues ahí ustedes tienen que explotarla lo que más puedan. Ahora sí, Camila. Sí, profe, ahora sí, gracias. Excelente. Pues nada. ¿Qué símbolo vendría siendo el que me cambia el decimal? ¿En la Chris, calculadora? Manuel, ¿te refieres al... para que en vez de salir 1,3 aparezca el 4,3? Ah, es que eso depende de la calculadora. Sí, pues. Habría que configurar la calculadora para que aparezca la respuesta como fracción y no como el número decimal. Y eso va a depender también del modelo. Porque, por ejemplo, este modelo que es el que tengo acá, tiene esa facultad de poder escribir las fracciones así, pues, con un numerito arriba y un numerito abajo. Hay otras calculadoras que lo escriben con una forma muy extraña. Aparece como el numerador, luego aparece un cuadrito así, como una escuadra, y después aparece el denominador. Sí, lo que pasa, Entonces hay muchas variantes. sí, lo que pasa es que esa calculadora que tiene el Carlos ahí en la pantalla, tiene como doble pantalla. Él Claro. puede escribir 2 líneas en la pantalla. Por eso que aparece eso. ¿Se dan cuenta? Mire, el 25 por 8 está arriba y el resultado está abajo. Tiene otra línea, tiene 2 dobles líneas para escribir. Y en cambio las otras tienen solo una línea, entonces no pueden escribir como fracción. La tecnología. Sí, pues. No, pues, y por eso que esta tú puedes escribir tal cual las expresiones. Claro. Sí, pues eso es una ventaja que tiene esta calculadora. Ese tiene una pantalla amplia. Así es. Ya, sigamos con las demás. Ya, pues. Pero veamos la que dijo la Esther primero, para que no quede con la colgada, con la duda. ¿Cuál era Esther? Creo que se parecía. Esa que pasó recién, profe. Ah, Ahí justo sale esa. el tiro. Esa, ya. Ah, bueno, ya.
Esa también es pregunta y prueba. Esta es de desarrollo, miren, ¿eh? Observe el siguiente ¿Cuáles esquema serían los triángulos ahí, Esther? y responda. ¿Cuáles serían los dos triángulos? Pucha, profe, lo callo mucho, por eso no la pude hacer. Pero se supone que arriba donde sale el 10 y el 20, Esos serían dos uno, lados, ¿cierto? ¿cierto? Y abajo donde sale la X y el 15 sería el otro, ¿o no? Ya, ya. Estamos listos entonces. Estamos listos. Ya, Andrea, no hay problema. Si me pueden mandar un audio un ratito más, lo agradecería. Para saber cómo se llama. Ahí. Y nosotros le habíamos dado un tips para cuando salían los triángulos así como una X, como cruzados. ¿Se acuerdan o no? Para encontrar los lados correspondientes para hacer la regla de 3. ¿Se acuerdan del tips o no se acuerdan del tips? No, yo no, profesor. No, ¿Me puede repetir? Sí, miren. ¿No es que se forman como una X con los lados del triángulo? No sé si cachan. Repete. Van cruzados, creo, ¿no? Claro, no es que van así, miren. No es que viene como un lado para acá, que sería como este. Lo dice medio chueco. Y después viene el otro No. así, hacia acá. Entonces se forma como una X, ¿cierto? ¿La notan la X o no la notan? Esa que viene aquí. Así una... Hay uno que es recto ahí, por eso que no se Claro, ve. hay una X que es media recta. ¿Eh? Si lo dibujo tal cual, la primera vendría así, que viene recto, que vendría a ser esta, ¿cierto? Y la otra va así, diagonal para allá, y vendría así. Y se forma como una X, pues. Entonces, aquí el punto donde se cruzan en el medio, es el que está separando aquí a los dos triangulitos. Entonces los lados correspondientes se hacen facilito porque se sigue la misma línea para el otro lado. Entonces, este lado de este triángulo que está acá arriba es correspondiente con el que sigue la misma línea que cruza hacia abajo, es decir, es correspondiente con este pedacito de acá. Y este que está acá es correspondiente con el que sigue hacia el otro lado de este cruce, que sería ese. Entonces esos son los que tengo que elegir como pareja para armar la regla de 3. Pues. Entonces si acá es 20, el 20, ¿con cuál tendría que ir en la regla de 3? Si pongo el 20 arriba, ¿cuál tendría que ir abajo? Ahí está. Ahí dice el Chris. Acá tendría que ir el que sigue hacia el otro lado, ¿cierto? Que es la X. Y en este caso, si dijimos que este era correspondiente con ese, entonces los dos que están arriba, o sea, el que está más arriba con el que está más abajo, serían los correspondientes también. Tendríamos el 10 con el 15. Y lo demás es lo que hemos hecho siempre, ¿cierto? De la regla de 3 y que ya lo manejan. Entonces quedaría 20 por 15 dividido en 10. Claro, entonces ese es el tips de la X. Oye, ¿cuánto te dio Esther? 30. ¿Ah? 30. 30. Justito, pues. Sí, debería dar 30, así que está correcto. 30 metros. Acuérdense que es una pregunta de desarrollo. ¿Cuál es el valor de X? X vale 30 metros. Sí, pues tendrían que poner entonces ustedes, porque ahí abajo está el recuadro para llenarlo. Sí, en este caso sí vale el desarrollo, Manuel. Porque la pregunta es abierta. Vale, totalmente. Claro, aquí no hay alternativa que marcar, digo. Entonces hay que puro hacer desarrollo y poner la respuesta como corresponde también. O sea, si tienen solo esto, pero no le ponen la X vale tantos metros, podrían considerarla incompleta. Entonces hay que hacer el desarrollo que se refiere a los cálculos y también agregar la respuesta redactada. Entonces aquí para seguir el ejemplo, para dar bien el ejemplo, vamos a poner.
Ahí. O X vale 10 metros. Claro. Sí. Bueno, ¿se entendió o no, chiquillo, el tema de la X y la correspondencia ahí para la regla de 3 cuando están así cruzaditos los triángulos? Yes, dice el Manuel. Bien, Muchas excelente. gracias. Excelente. ¿Otra duda, Tercita? No, profe, esa era mi duda, que el otro día estuve toda la mañana cabeceándome y no Pero pude resolver. esas dudas tú también las puedes enviar al WhatsApp. Es que Yo no usted sé si igual tiene harto que contesto al hacer, tiro profe, porque entonces igual escriben a trato de no Chartaya. molestar. Moléstele nomás, si al profe le gusta que lo moleste. Oye, ese del conejo también la hicimos nosotros, ¿se acuerdan? ¿Se puede repetir? Por supuesto. Ahí está la fórmula, no sé si la podía agrandar un poquito más, por si acaso, por el exponente. Entonces dice, el crecimiento de una población determinada de conejos se describe a través de la siguiente función. Y les dan la fórmula ahí, pues esa es como una fórmula. Pero además les dicen donde P de n, esa expresión ahí se lee P de n, es igual, es una estimación de la cantidad de conejos. Esa expresión me dice cuántos conejos tiene la población. Y n son los años que pasan, porque ahí dice, es la cantidad de conejos que habrá dentro de n años. N representa los años. Entonces, usando esa fórmula, tienen que responder la pregunta que está acá. ¿Qué cantidad de conejos habrá en 18 años? Entonces ahí están dando los años. Pero como nosotros sabemos, por lo que leímos recién, que n representa los años y n en la función está ahí arriba, en el exponente, entonces ustedes debieron reemplazar el n por 18. Entonces les va a quedar 18, P de 18, 874 multiplicado por 4 elevado a, en vez de n ponemos 18 partido por 6. 18 partido por 6 es... Ah, y ese es el resultado. ¿Está dando un resultado en el manual ya? Sí. 18 partido en 6 da 3, ¿cierto? 3. Y eso lo hacen en la calculadora, pues. Entonces les queda 874 por 4 elevado a 3. 55.936. Hartos conejos. Si es que los conejos son buenos para lo que ustedes saben, para la maldad. Sí. En 18 años habrá 55.936 conejos. Tienen para comer conejos harto tiempo.
Hermano, Es que el Manuel se pone nervioso, entonces sí, po. a él solamente tiene que rendir la prueba de matemática. Po. ¿Es la única que le queda al Manuel? La de Sí, matemática. pero está bien preparado. Sí, tienen que agarrar confianza, chiquillos, olvidarse los nervios, recordarse justamente. Hay una técnica que usan mucho los deportistas, tiene un nombre, no me acuerdo, pero lo que hacen es cuando están jugando mal, por decirlo de algún modo, cierran los ojos y tratan de acordarse de algún partido donde ellos sienten que hayan jugado lo mejor que han podido jugar. Y como que obligan, digamos, al cuerpo a acordarse de la sensación de haber estado jugando ese momento, ese partido, o lo que sea. Y después como que el cuerpo entra como que se formatea, digamos, y entra como en el mismo como contexto donde fue ese juego que ellos piensan que fue el mejor. Entonces cuando ustedes se pongan nerviosos y tengan así, cierran los ojos y se acuerdan, por ejemplo, de estas clases donde respondían todo y se acuerdan la sensación de cómo se sentían en ese momento, después abren los ojos y se van a enfrentar con esa misma energía o con esa misma predisposición a la pregunta y le van a salir todas las respuestas. Y tú te Muy podías bien. acordar de cualquier cosa. ¿Sí? Profesor, ¿me puede explicar de dónde salió ese 6? El 6 estaba en la fórmula, Ale. Fíjense que ahí arriba dice n dividido en 6 en el exponente del 4. Ah, ok. ¿Lo veo, no? Ahí, mire, lo vamos a Sí, sí. marcar. Ah, Ahí. es Ahí lo vi. chiquitito, por eso que yo le pedí que lo agrandara así. Dice Ah, n ya. dividido 6. Ya, porque yo multipliqué 874 por 4 y me dio la suma de 3496. Claro, pero ojo que el 4 está primero con una potencia, entonces hay que ponerle la potencia también. 4 elevado a No, ok. A 6. 3. No, a n partía un 6, pero como n valía 18 Ya, porque pero son n 18 es... años, Ajá. al final el exponente queda 18 dividido en 6. Y eso da como resultado 3. Entonces al final el 4 está elevado a 3. Ya. Ese es como el paso a paso. Ahora, si la calculadora tiene para ponerle la fracción como exponente, ustedes lo ponen en la calculadora, ¿no? Ah, lo pueden escribir de una sola Claro. vez. Nosotros no lo hacemos así generalmente porque no todas las calculadoras pueden y sería como tramposo, pero por ejemplo aquí esta calculadora sí me deja, pues yo le puedo poner 874 por 4 elevado a, y aquí en el exponente puedo poner yo la fracción completa, pues entonces aquí le pongo al tiro 18 partido 6 y la dejo tal cual, ¿ven? Tal cual aparece en la primera, pero como no todas pueden, no lo hacemos así, pues, y va a dar lo mismo, ¿ven? Sí, pues eso se puede hacer, ¿ven? Esa es una buena calculadora. Claro, facilita harto las cosas, pues sobre todo cuando son así de este estilo. La Estel lo hizo así. El deportista me dicen, dice el Manuel. Yo creía que los deportistas se drogaban. Bueno, también funciona. Su doping, Sí. se puede tomar comer chocolate, dicen que ayuda a la memoria instantánea. FX82, la voy a buscar. Pero no es el único modelo. Tienen que fijarse de repente que aparezca el botón de la fracción, así como los cuadritos. Ahí les va a servir como para escribir de esta forma. Ya, Y la seguimos. raíz también ahí sale con un cuadrito adentro que la raíz se va extendiendo tanto como tú escribas. Claro, así es. Ya, le damos con la siguiente, ¿no? O Vamos con... volvemos a geometría, ¿no? O seguimos con esta. ¿Ya No, se pues acabó la? sigamos y la otra la vemos la clase siguiente Ah, que es ya, me para parece. que mandemos la guía para todos. Ah, miércoles. Estadística. Ya, pues hagamos eso. Espera, es que el Chris dice, y mi duda. ¿Cuál es la duda del Chris? Pero si te va a responder al WhatsApp, Chris. Es que me hizo una pregunta por WhatsApp y yo no alcancé a responderla antes de la clase. Dice si se drogan los deportistas, pero que no le puso signo de interrogación. Ah, Depende del deportista, hay de todo.
Sí. Hay unos que no son deportistas, igual se drogan. Sí, po. Ya, a ver, esta la que dice, lea la tabla, lea la siguiente tabla. Perdón, profesor, ¿cuál fue el resultado anterior? 15.000 y Anterior algo. daba al final 55.300. A ver, lo vemos aquí al tiro, porque me quiero mentir. 55.936. Ya. Gracias, profesor. Ya, pues nada. Y el Manuel también, hay gracias que también había respondido. Ya dice la siguiente tabla, lea la siguiente tabla, digo, y responda a las preguntas 5 y 6. Y dice, Ya, un tremenda estudio, tabla para dos preguntas. claro, un estudio de la Fundación Sol reveló la siguiente información sobre los sueldos en Chile. Ahí sale el título de la tabla, dice tabla del estudio, los verdaderos sueldos de Chile. Y acá podemos observar, ¿cierto? Nuestra tablita, tenemos acá, acuérdense de las columnas, las que van hacia abajo, columnas, y hacia el ladito tenemos las filas. Entonces, la primera columna dice tramos de ingresos. El primer tramo es menor o igual a 100.000 pesos. El segundo tramo es de entre 100.000 y 150.000 pesos. El tercer tramo de 150.000, un peso a 210.000 y así sucesivamente, hasta llegar al 1.500.000 o más. Y la segunda columna dice el número de personas que gana la plata que indica cada uno de estos tramos. Luego aparece la misma información, pero en un porcentaje respecto del total. Y luego aparece la información con el porcentaje acumulado. Ya, vamos a ver la pregunta antes de seguir. Aquí aparece la fuente, Fundación Sol, del 2015. Y la pregunta dice, la 5. Considerando los datos aproximadamente, el 50% de los chilenos gana menos de... Entonces aquí aparece, el 50% de los chilenos gana menos de... Y ahí aparecen todas las alternativas. ¿Qué dicen ustedes? A ver, el 50% de los chilenos gana menos de... Suba. Ahí estamos. ¿Gana menos de ¿De cuánto? 300, Lucas? ¿De 300? Ya, ¿qué son los demás? Los de mes. 210, dice el Manuel. 210. 210.000. ¿Qué dicen los demás? Las demás. Lucas, digo yo. 300.000, dice la Esther. Entre 150.000 y 200.000. 300.000, dale. 210 también el quiz. No, pero ahí yo vería dos cosas, porque primero la pregunta dice aproximadamente Ujú. el 50%. Y dice menos de. Aproximadamente Claro. el 50% de los chilenos ganan menos de. Entonces Entonces aquí, yo buscaría el 50%. claro, ¿Dónde lo acuérdense. buscar? Oh, ¿qué pasó? ¿Dónde lo Rayos. buscar? Disculpen, pasó a llevar un botón ahí. Ahí sí, Ahí, disculpen. ahí está. ¿Se ve bien o la agrando un poquito? Agrándelo un poquito, profesor, por favor. Ya. A ver cómo agrando esta cosa aquí. Ahí, po. Ahí. Ahí. Y ahora sí, profe, disculpe. No, está bien. ¿Cuánto te dio Gabriela?
es hacia el ojo nomás porque me va mal en esto. Yo diría que entre 210.000, 210.001, por ahí. Porque dice Ya. 50%. El 33% se salta al 53,5%. Ah, pero es que dice aproximadamente, Gabriela. Entonces, Entonces, darían los 300.000 pesos. mira qué buena. Qué buena, estaba bien, porque ahí tú no tienes un 50%, pero dice aproximadamente. Entonces, eso es lo que usted tiene que primar. No hay ninguno que diga 50 exacto, Claro, o pero sea que si dice significa. aproximadamente, se puede pasar un poquito. Sí, po. Ah, Entonces, eso es el más cercano es el 53. ya. Entonces, como dice, menos de 50% gana menos de, entonces ahí está el tope máximo ahí está la línea que hace horizontal el cálculo, es que es donde está el 50%, ya no puede ser más abajo porque ahí está claro que dice el 70%, el 79%, el 84% para acá va aumentando, ¿se dan cuenta? Claro. Entonces ahí está el 50%, ese es el tope. Ya. ¿Cuál sería el sueldo más alto ahí? 300.000. Y de ahí para abajo entonces. O sea, ganan menos de 300.000 pesos. Claro, porque también, chiquillos, para los que habían dicho primero 210.000, si nosotros tomamos esta pura línea hacia arriba, de los 200.000, tenemos el 33%, no más, que se pasa mucho más allá del 50 que el 3,5 que hay acá abajo de diferencia. Está muy lejos. Claro, Estamos más cerca de la mitad. sí, así que hay que tener ojo ahí con eso. Eso, Ya. eso era la complicación de esta pregunta, es que tenía el tema del aproximadamente y no era un valor cercano a 50, porque para aproximar uno siempre usa valores más cerquitas a la cifra. Claro. ¿Qué dice la 6? A ver. Considerando los datos, ¿qué Los porcentaje de mismos los datos de la chilenos, tabla. claro, gana más de 550.000 pesos? ¿Qué ¿Quién porcentaje de los gana más de chilenos 550 gana mil? más de 550? Una tabla. Entonces hay que ir a ver la tabla. Entonces buscamos decía, gana más de 550.000. Ujú. El 50%. Entonces buscamos el 550.000. ¿Para dónde está? Pero el Ahí lo encontró. 79%. Ya. Ese es. Más que eso. ¿Quién gana más que eso? De ahí para abajo todo. Sí, pues. Ya, de ahí para abajo. El 79%. ¿Cuánto sería el porcentaje? ¿O es porcentaje persona lo que pide? Porcentaje. Porcentaje. Bien. ¿Cuánto sería el porcentaje hacia abajo de eso? Más del 50%. No. ¿Por qué más del 50%, Ale? Porque los otros números que están hacia abajo están por encima del 50%. ¿Y cómo dice la Ah, pregunta? pero ojo que aquí está acumulado el porcentaje. O sea que hasta aquí, por ejemplo, si yo digo el 90, está considerando a todos los que están para arriba también. Ah, ok. ¿Ya? Hay que tener ojo con eso. Porque es acumulado. Suman todos esos que están ahí, les va a dar ese valor. Claro. Claro, como dijo un compañero, era el 21%, o compañera parece. Se le resta el 79% al 100%. 79, ¿por qué? Ah, Ahí dice 79%, Chris dijo 21%. Claro, pues, justamente, porque así como de aquí para arriba todos ganan más,
de esta línea digo, de aquí hacia abajo todos ganan más, de aquí para arriba todos ganan menos de eso, po. Entonces, si yo al total le quito los que ganan menos que eso, la diferencia me quedan los que ganan más, ¿por cierto? Y hasta ahí, como dijeron ustedes, está los que ganan menos son 79%. Y lo que le falta a eso para completar el 100 serían los que están hacia abajo, po. Que como dicen ustedes sería el 21%. ¿Se entiende la idea o no? Sí, está claro. O lo otro que también pueden hacer es sumar los porcentajes individuales, pues. Se van a demorar más, suma po. eso. Claro, pero Porque acuérdense que esta de acá es acumulado y se va sumando todo. Así que hay que tener cuidado con eso igual. esa columna tercera sirve más cuando a uno le preguntan cuántos chilenos ganan menos de. Ahí esa sirve. Cuando a ustedes le preguntan cuántos chilenos ganan más de, tienen que usar la del medio. Y ahí suman los individuales. Entonces les queda 5,1 más 5,9 más 3,2 y eso lo hacen en la calculadora. 5,1 más 5,9 más 3,2 más 1,7 más 1,4 más 3,6. Y les dio 20,9. Bueno, aquí está aproximado en todo caso. Usted da 21, Claro. porque es aproximado. Ujú. Eso es 21%. Ahí está la B. La B. Y la 7 al tiro, hágala ahí, pues, si esa es fácil. Esa es una función raíz cuadrada. Entonces les dicen, la función es raíz cuadrada de x menos 25. Y les piden encontrar g de 61. Chuta, que está rápido el Chris. Una máquina. Una A, dice la Esther también. Esa era fácil. 36,6. Bien. Ya, Manuel, ¿cómo se hace esta? Ya, le estoy tirando ahí un pase para que usted haga el golazo, po. Es una asistencia. Pues ya, pues vamos. ¿Le hicieron esa? Ahí está bien. Ahí la hizo, ahí le puso. La A. Bien. Claro, Bien. acuérdense, ahí se está reemplazando la X, po. Entonces aquí hay que reemplazar la X por el 61. menos 25. Y esto lo pueden hacer al tiro incluso en la calculadora, pero si no pueden hacer la resta primero, ya queda 36 y después la raíz de 36 es 6, pero ahí ya se puede hacer todo en la calculadora, po. Bueno, aquí raíz, paréntesis, 61 menos 25, cerramos paréntesis y le damos al tiro. Claro, porque Eso. seguramente la calculadora no le pusiste el paréntesis, Manuel, seguramente. Sí, pues, ojo. Fíjense en la escritura que hace el Carlos en esa calculadora con esa tecla de raíz cuadrada. Y fíjense en la línea que está arriba de la raíz. La otra no tienen esa línea encima, entonces no considera los números que se escriben más allá del primer número. Claro. Lo que hizo el Manuel más o menos para reproducirlo, todo haber sido como esto. Y si Así lo el entendió la Carlos sigue calculadora. escribiendo, queda así.
¿Se dan cuenta? Eso les va a dar un resultado erróneo. Claro. Eso mismo le pasó, ¿viste? Por eso mismo él Entonces usted tiene que siempre poner el raíz, paréntesis, paréntesis. Eso. y después cerrar ese paréntesis. Entonces, al poner los paréntesis, la calculadora va a hacer lo que hace la calculadora del Carlos. Piensa que todo eso está considerado dentro de lo que ella tiene que calcular. Así es. Ya, pues, estamos bien. Entonces era 6. Ah, Buena, buena. ahí hay otro, pues. Uy. Ese es de gráfico. Hay una función raíz cuadrada. Dice x menos 25. Se tienen que acordar qué forma tiene el dibujo de esa función. El Chris dice que es la A. ¿Por qué, Chris? La voy a alejar un poquito para que se vean todas las imágenes en la misma pantalla, ¿ya? Ahí, y voy a anotar al ladito la función. Porque 25 menos 25 da 0. Ah, ya, bien. Que habíamos visto una técnica, ¿se acuerdan? Que si adentro decía menos, la gráfica partía en lugar de partir del menos 25, partía del más 25. Claro. ¿Cuánto valía G, profesor? ¿Ah? ¿Qué? ¿Cuánto vale? Esa es como una fórmula que te dan ahí. Entonces tú tienes que buscar cuál de estos gráficos que están aquí, de estos dibujos, corresponden a esa función, que es una función raíz cuadrada. Entonces, uno puede ir eliminando, como lo hizo el Carlos aquí. No es la C ni la D, porque esa forma de dibujo corresponden a las funciones cuadráticas, y esta no es una función cuadrática, es una raíz cuadrada, que tiene el símbolo de la raíz. Entonces me queda como posibilidades la A y la B. Entonces ahora, para distinguir cuál de las dos es, porque las dos tienen como la misma forma, ¿te das cuenta? Parten del eje X y hacen una curvita suave hacia la derecha. Los dos dibujos parten. La diferencia es que hay una que parte desde el 0 y otra que parte justo ahí en la mitad entre el 20 y el 30. Quiere decir que parte en el 25. Porque los otros van de 10 en 10, ¿te das cuenta? Entonces aquí 10, 20, 30, quiere decir que entre el 20 y el 30 está el 25. Justo en la mitad. Entonces yo me fijo en la función y me fijo en lo que está dentro de la raíz. Entonces dice x menos 25. ¿Sería la B? Quiere decir que parte en el 25, pero positivo. Y ahí está en el lado positivo. Y ahí parte justito. Se considera el signo contrario al que está ahí escrito. Entonces, como ahí hay un menos, usted busca el contrario, ese que sería el positivo. Y el positivo está ahí entre el 20 y el 30, 25. Ahí justo parte ahí.
¿Ya? Vamos. Vamos. ¿Estáis cansado, Carloncha? Es que todo el fin de semana estoy trabajando con los muebles porque estamos aquí haciendo una remodelación en la casa y soy medio maestro chasquilla yo, pues a mí me gusta trabajar en cuestiones así. Entonces en vez de comprar muebles, compré las placas para armar los muebles yo. Entonces Ah, hoy día en la tarde igual estuve todo el día trabajando y ya queda poquito ya, así que... Pero es que se ve... Ah, igual ya son 10 para las 10 ya. sí, pues. Lo dejamos hasta aquí, Sí, pues sí, seguimos en la vamos con próxima. Ya, esta. Pues. pues, Esta ya. es de combinatoria. Ah, Tiene que ver. hacemos esta y terminamos. Está buena esta. Ok. Esta también aparece siempre. Dice, una empresa asigna un código a cada cliente del día utilizando una letra y 2 dígitos. Así como el que está ahí. Entonces, una letra y 2 dígitos. La letra solo puede ser F, G o H. ¿Ya? F, G o H. Y cada dígito es un número entre el 0 y el 9. Los dígitos se pueden repetir, dice más encima ahí, abajito. Los dígitos se pueden repetir, así como en el ejemplo que está ahí. Entonces, dice G44, se repitió el dígito. Es decir, que los dígitos se pueden repetir. Pero las letras pueden ser F, G o H, nada más que esas. Pregunta, con este sistema de esas 3 letras y los 9 dígitos que se pueden usar en esas 2 posiciones que están ahí, ¿cuántos códigos distintos se pueden asignar? ¿Cuántos códigos distintos se pueden asignar? Esta, como decía el Carlos, es parecida a la del menú, es parecida a la de las fotos. Se parecen, todas estas se parecen. Así es. Entonces, como hay 3 posiciones, el Carlos está describiendo ahí las 3 posiciones. Hay 3 posiciones. La primera puede ser una letra, que ahí nos dijeron qué letras podrían ser. La F, la G o la H. O sea, ¿cuántas posibilidades tiene el primero? De tomar una letra. 3, dice el Chris. Puede tomar o la F, o la G, o la H. 3 no. Sí. Bien. Después dice, cada dígito es un número entre el 0 y el 9. Entonces, ¿cuántas posibilidades tiene el primer dígito ahí? 9. ¿Ah? 9. 10. A ver, ¿son 9 o son 10? Son 10 porque se cuenta al 0. ¿Por qué? Porque dice 9. Sumándole el 0. Ah, porque el 0 también es un número y hay que considerarlo un dígito. Es un dígito. Entonces, ahí yo tengo 10 posibilidades. Ya, vamos a la tercera posición. ¿Cuántas posibilidades tengo ahí? Sabiendo que se pueden repetir los números. Otras 10. Otras 10, ya. Ya, pues ¿y ahora qué tendríamos que hacer, chiquillos? Sabemos que en la primera fueron 3, son 3 las opciones. En la segunda son 10 las opciones y en la tercera son 10. El Chris dice que hay que multiplicar. Sí. Ah, la Catherine dice que son La 300. D, 300. Ya. Esa es. Entonces, ¿cuántos códigos distintos se pueden asignar? Ya. 300. Claro. El número 100 y claro, 300. 300.
Ujú. Después dice, la recepcionista debe llamar a los clientes. Estos son clientes que le asignaron un código, ¿ya? La recepcionista le asigna un código. Entonces está el cliente G32, el G56, el F48, todos esos que están ahí, hasta el H77. Entonces, dice, si elige al azar a quién llamará, la recepcionista debe llamar a uno de ellos y lo elige al azar. Si elige al azar a quién llamará primero, ¿cuál es la probabilidad B, de que llame primero al F57? la B. El manual dice que es la B. 1 de 7. Alguien más dijo la B. Yo, dale. Ya. Una D, 7. ya. ¿Quién más dice esa? El Chris dice la B. Hay más respuestas, veamos aquí, porque hay 62 chats. La B, la B. Ah, todos dicen la B. Ya, pues, veamos si es cierto. Pues. ¿Cuántos son los clientes? A ver, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 clientes. Y el F57 es uno Es uno de los clientes. de los 7. Entonces es un séptimo. ¿Cacharon? Un séptimo. Está buena esa. Esa ha salido varias veces también. Es un séptimo. Buena, ¿cierto? buena. Un séptimo. Ah, ya. No sé. Muy Séptimo. bien. Bueno, estamos todos de acuerdo. Por lo menos estamos todos de Estuvo acuerdo. buena la clase. Bueno, ya. Gracias, Manuel. Sí, ya. Gracias, profesores, a ambos. Que estén bien. Muchas gracias por su Nos vemos. Les tiempo. Va, les ya, vamos a ya hasta aquí mandar llegaba, una ¿verdad? guía de geometría. Con 8 preguntas no. Pero tiene circunferencia y círculo y trigonometría que no hemos visto y que supuestamente entra. Yo una sola vez vi una pregunta de circunferencia y círculo, pero no trigonometría nunca he visto. Chao, vale. Chao. Chao, profesores. Sayonara. Sayonara. Chao, Esther. Manuel, chao, compadre. Chao, Katy. Chao, Rosita. Chaito a todas, a todos, que estén bien. Chao, Angélica. Buenas noches, buena semana. Oye, había harto. Sayonara. Sí, habían como 13, parece. Sí, había harto. Ay, siempre el día viernes hay más que o sea, hoy día es lunes, raro eso. Sí. Habían harto. Habían hartos pues el lunes. Ya, profe, entonces el viernes le damos con circunferencia. ¿Qué le pasó que se ríe, bro? No, y el Manuel está escribiendo el cabonero. Ah, ya mete cudas. Bonita, arigato, mito, san. Machi, Oni-chan. Ya, pues. Ojalá sea buena la historia. Ya, pues, chiquillos. Que son graciosos. Chao, Manolito. Ya, vale. Ay. Ya, compadrito. Ya, profe, entonces el viernes le damos con circunferencia.
Ya, pues, círculo. revisa la guía para que se las mandemos. Sí, mañana la reviso sin falta. Como hoy día quería terminar todo, mañana full trabajo de profe. Ya, profe, que estén, cuídense. Igual Buena tú. semana. Chao, chao. Chao, chao.